vamos a hablar de dos actitudes: adoración y gratitud. ¿Cuántos creen que la adoración es una actitud, un estilo de vida, una forma de vivir, de reconocer la grandeza del Señor? Adorar no es solo cantar. Y sé que aquí están el equipo de alabanza, hay también salmistas. Y bueno, y no estoy demeritando, porque si quizás usted o quizás me tocara a mí estar al frente de la alabanza, yo creo que sería un poco complicado. Y algunos dirían: pastor, ¿y será que no pueden volver los hermanos? Porque es que usted tiene toda la intención, tiene toda la actitud, pero le falta un poquitico de talento, ¿cierto? Pero es más que cantar. Adorar tiene que ver con reconocer la grandeza de Dios, reconocer quién es Dios, ¿cierto? Y desafortunadamente hay algunos que dicen: Dios, ¿cuál Dios? ¿Dónde está Dios? Y cuestionan en vez de reconocer. Pero también quiero hablar de la gratitud, que es bien importante. Y para eso vamos a mirar una historia que está allí en el libro del Evangelio de Lucas, en el capítulo 17. Este es un relato histórico, no es una parábola, ¿cierto? No es una historia narrada para dar una enseñanza. Es un relato histórico que sucedió, ¿cierto? Y vamos a leerlo. Yo creo que su Biblia tiene allí el título que dice 10 leprosos son limpiados, o por lo menos así está en la mía. Y conocemos la historia, pero en esta mañana quiero tomarla como referencia para que reforcemos la importancia y también vayamos a la vivencia de la gratitud y la adoración. Dice el versículo 11: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron ¿qué? Limpiados. Entonces uno de ellos, que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, a los pies de Jesús, dándole ¿qué? Gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. ¿Qué tal si oramos un momentico y pedimos al Espíritu de Dios que esta mañana nos hable y nos ministre con su palabra? Padre, gracias por este día que podemos estar de pie nuevamente, estar con nuestros sentidos abiertos, dispuestos a tu palabra, Señor. Gracias, que tu palabra esta mañana hable a nuestras vidas y que podamos vivirla, no solamente escucharla y olvidarla, o quizás maravillarnos y decir qué bonito, qué interesante, pero Señor, que tu palabra transforme cada corazón y cada vida en esta mañana, aún de aquellos que están a la distancia y nos escuchan aún por el canal de YouTube. Padre, bendice a tu pueblo y danos oídos atentos a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos habían leído esta historia? La habían escuchado, ¿cierto? A mí me encanta esta historia. Me encanta, pero también me confronta grandemente, porque vuelvo y repito, es una historia real. Cuando digo que es una historia real, es que sucedió, ¿sí? A diferencia cuando Jesús cuenta, por ejemplo, la parábola del samaritano, que es un relato que él utiliza para dar también una enseñanza, pero y saca de allí el valor. Pero esta historia en realidad sucedió.
Dice la escritura que Jesús iba de camino a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea. Era el sector donde Jesús recorría. Generalmente él estaba en medio de Galilea. Nazaret, la ciudad donde Jesús creció, era de la región de Galilea. Y se acercó a Samaria, o más bien, dice allí, que iba de camino a Jerusalén, pero pasó cerca a Samaria. Y que entró en una aldea, esto dice el versículo 12, y que la situación fue que salieron al encuentro 10 hombres con una característica muy marcada en esa época. ¿Eran qué? Leprosos. Eran leprosos. Y que se pararon lejos. Es interesante, ahorita miramos todos esos detalles. Y empezaron a alzar la voz. Quizás uno diría, o aquí la Biblia dice que alzaron la voz, pero uno podría decir empezaron a gritar. ¿Usted le ha tocado cuando alguien grita porque necesita ayuda o porque pasó algo? Esto quiere llamar la atención, y no porque tenga una situación emotiva, sino que necesita realmente una ayuda. Y lo que le decían era: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Allí 10 hombres con la lepra, una enfermedad que en la época de Jesús era quizás una enfermedad que aislaba a la persona, no había tratamiento, no había cura, y que no solamente ponía en una condición física, ¿cierto?, de deterioro, de daño, de situación, sino también de aislamiento social. Incluso era una enfermedad que también llegaba a tocar a los judíos. Por eso en el templo ellos no podían entrar, los leprosos no podían entrar al templo, porque ¿qué creían o qué decían? Contamina el templo. Y de pronto, si es un asunto viral, sabemos que sí, que nos podemos contagiar, y por eso estaban aislados. Pero qué doloroso que no podían ni siquiera acercarse a buscar de Dios. Pero en esta ocasión, Jesús camino a Jerusalén. El Evangelio de Lucas dice que iba camino a Jerusalén, y cuando hace la referencia que iba camino a Jerusalén, hace la referencia de que ya iba camino ¿a dónde? A la cruz, a cumplir con el propósito de Dios, a ser allí inmolado, a ser allí sacrificado como el Cordero perfecto del Señor. Entonces, camino a la cruz sucede esto, que se encuentra, o más bien que le salen al encuentro estos hombres con esta característica. Y era la única manera que ellos podían hacerse notar. Incluso aquí se encuentran a Jesús, y quizás ellos habían escuchado de que Jesús hacía milagros, de que sanaba enfermos, de que liberaba quizás a los endemoniados. Y ellos, ¿qué pensaron en ese momento? Aquí está nuestra solución. Hermanos, cuando uno está con aflicción, no solo de la enfermedad, sino también del corazón, porque eso actualmente es muy fuerte, el tipo de afectación mental, emocional es fuerte en nuestra sociedad. Los registros después de la pandemia dicen que aumentaron en gran manera. Todo este tipo de enfermedades, no solo del cuerpo, sino de la mente y de las emociones. Alguna cosa uno quiere hacer para buscar solución al problema de la enfermedad, ¿sí o no? ¿Le ha pasado? Le dicen: vea, tómese la agüita de no sé qué. Le dice: vea, tómese esa pastilla. Yo me acuerdo en la pandemia cuando nos tocó el COVID y nos llegó también a los 4, estábamos también con Vanessa en ese tiempo, 5, ahí en la casa, me he hecho todos. Eso fue como un dominó. Y gracias a Dios por muchos de ustedes que se acercaron y me traían: hágase un agua con esto, tómese esa pastilla, vea, cómase esas frutas y échele yo no sé qué. Yo no me acuerdo ni qué más tomé. Porque uno, ¿qué quiere? Aliviarse, sanarse, ¿cierto? Pues los leprosos también, ellos buscaban de alguna manera ser atendidos. Incluso un leproso, cuando así, aquí porque es Jesús,
Pero si veía un leproso y veía a alguien que estaba pasando, tenía que empezar por lo menos desde que lo escucharan. Tal vez, ¿cuánto nos puede escuchar la voz? Sin micrófono. ¡Ey! ¡Ya! ¿Qué? 20 metros será. 30 metros, mucho, ¿cierto? Ay, no, ahora no gritamos, Dios mío. Solo en la casa sí se le sube el volumen, no. Como a la distancia de unos 10, 20 metros, el leproso tenía que empezar a gritar: soy leproso, soy leproso. Porque tenía que los que iban por ahí tenían que ¿qué? Cuidarse de que no fueran a ser contagiados. Pero esta ocasión no fue solo para anunciar que iban pasando por allí. Esta ocasión es la ocasión cuando ellos tienen un encuentro, o por lo menos saben que Jesús está por allí cerquita y que Jesús puede ayudarles en algo. Ay, hermano, yo no dejaría pasar esa oportunidad. Vuelvo y digo, si uno tiene alguna afectación, alguna aflicción en el cuerpo, uno hace cualquier cosa para mejorarse. Pues cuánto más estos hombres. Y lo que quiero decir es que era el momento, era la oportunidad para que estos hombres recibieran algo de Jesús. Me llama mucho la atención. ¿Usted cree que Jesús, que lo que nos registra la escritura de los milagros y de todo lo que hizo Jesús, eso realmente sucedió? ¿Usted cree eso? Y la Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos, hermanos. Porque a veces pensamos que o que Jesús se quedó por allá en el olvido, o que solamente eran relatos fantásticos que quizás veíamos en las películas y ya. No, estamos hablando de algo que realmente sucedió. Y es ahí donde yo quiero empezar a hablar de estas actitudes: gratitud y adoración. Lo primero que quiero hablar es que hay una condición humana, una necesidad de tener sanidad. Si me ayudan con el primer punto, por favor, ahí está. Ese es el título, actitud, listo, ese es el primero. La condición humana, una gran necesidad. El relato nos está hablando de una necesidad, diría yo, extrema, ¿cierto? Una condición, ya lo dije, una condición aislada por la enfermedad, pero una condición también aislada socialmente, que aún hasta impedía buscar al Señor. El corazón del hombre tiene esa necesidad, o más bien tenemos, porque yo no me puedo excluir de allí. Así como estos leprosos, que era su enfermedad física, yo quiero decir y preguntar: ¿cuántos de nosotros no estábamos leprosos quizás por el pecado? Aislados de la sociedad, aislados de la familia, aislados aún del mismo Señor, que algo nos impedía y nos sentíamos así, no aptos para acercarnos al Señor. Pero algún día Jesús pasó cerca a nuestra vida. Y yo no sé usted, pero yo en algún momento de mi vida clamé al Señor y le dije: Dios, ayúdame. Y no estaba en una condición que ya me iba a morir, pues, sino que estaba en una condición de desespero, de pérdida. Estaba perdido en este mundo, no sabía, no tenía sentido vivir. Pero clamé a Jesús y me di cuenta que necesitaba de Él. Así como estos leprosos quizás. Y cuando hablo de esto, hermano, y quizás lo pongo, lo aplico en la vida diaria, no se sienta mal, porque sin el Señor estábamos enfermos. O dígame si no estábamos enfermos de rabia, de amargura, perdidos en la vida, que creíamos que la vida era vivir y ya, pero al final no encontrábamos sentido. Pero solo en el Señor encontramos sentido. Y estos hombres ejemplifican y representan la necesidad que hay en el corazón del hombre. ¿Qué es lo que le dice? El versículo 13 dice que alzaron la voz diciendo: Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos.
Jesús, tú que eres el maestro y tienes todo el poder, extiende tu bondad para con nosotros. Sabe, me encanta mucho, y aquí lo he dicho en muchas ocasiones, la palabra misericordia, porque es lo que el Señor hace. Misericordia tiene dos partes: miseria y cordia, que es la miseria del corazón. Y eso es lo que sucede en un corazón sin Dios, sin rumbo. Se puede decir que es un corazón miserable, porque así no está nuestra vida sin el Señor. Ah, pastor, pero yo no soy tan malo. No se trata de que seamos malos o muy buenos. Jesús dijo: no hay aún ni uno bueno. Pablo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, realmente estos leprosos de la historia eran leprosos como tal, pero también podemos entender que nuestra vida sin el Señor está enferma, está perdida, está en desesperanza, está en aislamiento. Pero solo Jesús puede ayudarnos cuando clamamos a Él y cuando le decimos: Dios, ayúdame. Amén. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Es que el Señor es maravilloso. Tengamos la historia ahí en lo que hicieron los hombres. ¿Qué hicieron? Le pidieron al Señor que hiciera misericordia, que les ayudara, que aún a pesar de su miseria y de su condición, que les ayudara. Me encantó en esta capacitación que tuvimos hace unos días, semanas atrás, de Más Allá del Éxito, y nos hablaban acerca de conceptos que a veces tenemos acerca de Dios, pero son conceptos equivocados. Y uno de los conceptos que me llamó mucho la atención y evidencio mucho en algunas personas, no solo de afuera, sino también de adentro, que piensan que aunque Dios existe, está por allá lejos, que Él que me va a mirar, si mire lo que yo he hecho, si mire cómo he fallado, si mire cómo vivía, como si Él nos recriminara cada día ¿qué? Las cosas malas que hemos hecho. Pero aún así estos hombres se atrevieron a decir: Señor, ayúdame aún a pesar de. Siempre hablo con algunas personas y le digo al Señor, y le digo a estas personas: con Dios puedes comenzar otra vez, o puedes continuar más bien, porque fácilmente el enemigo ronda, la tentación está, y fácilmente viene la caída, viene la resbalada, ¿sí o no? Yo siempre he visto la situación del pecado como los toboganes, ¿sí? Usted va a un parque de esos donde hay esos toboganes altos y dan vueltas y están tapados o bajan rápido. Y yo siempre digo que mientras usted está subiendo, tiene una oportunidad de ¿qué? De devolverse, de bajarse. Así lleve el flotador, la dona esa, yo no sé, permiso, qué pena, pero usted todavía se puede bajar. Pero una vez que usted está allá en la cima y que usted se sienta ahí y que lo empujan o que le dicen suéltese, ¿a dónde lo esperan? A veces el pecado es una loma resbaladiza. Ahora, no es que montar en tobogán sea pecado, por favor. No vaya a decir que el pastor está enseñando que eso es pecado. No, no, no. Es un ejemplo que yo estoy poniendo. ¿Cuál es el ejemplo? Que el pecado es así, va ascendiendo, o la tentación viene, y que llega a un punto clímax de que tú, si no te has devuelto, si no le has dicho no a la tentación, si no te has desviado y te sientas, allá caes. Pero aún así, y no estoy hablando de una licencia para pecar, eso no es el nombre de una película, pero aún así, cuando caemos por la loma resbaladiza, todavía podemos levantar nuestra voz y decir: Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. No es fácil, hermanos, porque qué pena con el Señor.
Qué vergüenza, porque no podemos llevar una vida de decirle: ay Señor, aquí estoy y me la paso desobediéndote, haciendo un poco de cosas y como si nada. No. Pero también yo les digo a las personas: Dios no te rechaza, ni te echa fuera. Estos hombres experimentaron que clamar a Jesús traía respuesta. Yo no sé usted qué está pensando, hermano, o qué respuesta necesite, o qué situación esté viviendo, pero tu corazón por allá te dice y así, y mire lo que hizo, porque es algo que está en nuestra vida que quiere acusarnos. Y vuelvo y repito, no estoy diciendo licencia para pecar cuanto quieras y vuelve a Dios, no, porque hay que guardarnos. Pero lo que sí te estoy diciendo es que aun cuando en alguna circunstancia hayas pasado, te hayas resbalado, aún todavía puedes clamar, levantar tu voz y decirle a Dios: Señor, ayúdame. ¿Cuántos lo creen? El enemigo quiere señalarte. El enemigo quiere decirte: no puedes ser cristiano. El enemigo quiere decirte: no te puedes levantar, estás lleno de pecado. Pero el Espíritu Santo y la palabra dice que Cristo pagó por nuestros pecados. Estos leprosos se atrevieron, se lanzaron. Yo no sé, aquí no dice nada de los discípulos de Jesús. ¿Qué pensarían? Cuidado, maestro, córrase, hágale, porque allá vienen esos leprosos. Venga por aquí. No. Mire la respuesta de Jesús. Es maravillosa, me encanta. Versículo 14. Cuando Él los vio, no se hizo el loco. Y Señor, no te estoy diciendo loco, es que no se hizo el desentendido. Cuando Jesús los vio, Jesús sabía quiénes eran o cuál era la condición de una persona con esta enfermedad, con esa lepra. Pero ¿qué hizo Jesús? Les dijo dos cosas muy bonitas. Jesús les vio y les dijo. ¿Pasaron desapercibidos al clamor? No. Me encanta eso. Hay otros textos en el Evangelio que quizás Jesús le dice o relatan los evangelios y dicen: y mirándole. Aquí dice les vio, quizás es la misma expresión, pero para hacer la connotación de que no se hizo el desentendido. Pero cuando dice, por ejemplo, mirándole a los ojos, Jesús se toma el tiempo para un momentico para atender cada asunto. Y déjeme decirle que el asunto de estos 10 hombres no era cualquier cosa. Ni la ciencia les atendía, ni la sociedad mucho menos, ni los religiosos les atendía. Mientras tanto, cuando ellos clamaron a Jesús, ¿qué sucedió? Él sí los vio y Él sí les dijo. O sea que sí les prestó ¿qué? Atención. ¿No le parece eso maravilloso, amados hermanos? Que Jesús nos presta atención. Uy, yo me voy contento con esto y digo: Señor, gracias. Porque a veces pensamos que Él está por allá ocupado. No, que Él atienda al pastor, a los líderes que quizás oran más. No, pero estamos igual en la misma condición, hermanos. Jesús está dispuesto para atenderte y para escucharte. Ahora, ¿qué les dice el Señor? Esto es maravilloso, versículo 14. No solo los ve, no solo les dice, sino que también les da una instrucción. Diga conmigo: instrucción. Qué maravilloso que Él nos vea. Qué maravilloso que Él nos hable, ¿sí o no? Pero qué poderoso es cuando Él nos da una instrucción. Porque aquí viene lo interesante. ¿Cuántas personas, y vamos a verlo en la historia, son vistas por Jesús, son atendidas por el Señor? El mismo Señor les habla, les da una instrucción. ¿Cuál es la diferencia? De que no sigue la instrucción, obedece. Y aquí lo dice, mire, ¿qué instrucción le dio concretamente? Id, mostrado a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban,
fueron limpiados. Aleluya. Para mí este es uno de los milagros especiales, no porque los otros no sean especiales, sino que aquí se combinan dos cosas. Jesús da una instrucción y está esperando ¿qué? Una respuesta en obediencia. Yo me imagino estos leprosos, pero Jesús, te estamos diciendo que tú eres el maestro, hemos escuchado de tus milagros, te pedimos que por favor nos ayudes y tú nos mandas a los sacerdotes. ¿Cuántos de nosotros argumentaríamos así, cierto? Señor, eso se sabe, como que hay nuevo, como que, Señor, y entonces, pero sabe, hermanos, cuando obedecemos, Dios se manifiesta poderosamente. Qué lindo encontrarnos con el Señor. Qué lindo estos hombres que tuvieron esa oportunidad de acercarse al Señor y decirle: Señor, ayúdame. Qué maravilloso que el Señor se detuvo a mirarlos y a decirles y les dio instrucción. Pero qué poderoso, hermano y hermana, cuando ellos obedecieron. Cuando tú y yo obedecemos, el Señor se manifiesta poderosamente. Pastor, pero al que le van a dar le guardan. Yo no sé. Mi abuela decía era: el que guarda manjares, guarda pesares. Entonces yo no sé a cuál de los dos hacerle caso. Hacerle caso al Señor, porque el Señor siempre da una instrucción. ¿Quieres ser sano? Haz esto. Por eso digo que este milagro es curioso, porque Jesús pudo haber dicho que sean libres en esta hora y sean sanos en el nombre de Jesús, ¿sí o no? Pero no, el Señor le dejó algo a aquellos que habían clamado. Y me encanta. Y me encanta porque el Señor también respeta, es caballero de las decisiones que tomemos. Y estos hombres podían obedecerle a Dios o no obedecerle. Pero los que obedecieron, ¿qué pasó? Dice que fueron limpiados. Mientras iban. Qué interesante, ni siquiera el texto da a entender que ni siquiera llegaron allá. No dice cuando llegaron y se presentaron al templo y en los sacerdotes entonces les dijeron que se purificaran 7 veces, que no. Dice que mientras iban. ¿Sabe qué ilustración me da eso? Como dice Deuteronomio 28, estas bendiciones seguirán. O sea, mientras ellos caminaron, ¿sucedió qué? El milagro. La respuesta de Jesús, ¿cuál es? Miremos ese segundo punto. La respuesta de Jesús es un milagro, pero también es un llamado a obedecer. Y aquí se combinan las dos cosas. Ellos que pidieron que el Señor les ayudara, ¿qué le dijo el Señor? Hagan esto. Y mientras hacían eso, ¿qué sucedió? El milagro, diga el milagro. Mientras hicieron eso, la respuesta de Jesús y el llamado a la obediencia. Hasta ahí diría uno: bueno, Señor, qué bonito esta historia, qué bonito relato que nos muestra cómo tú haces milagros en medio de la obediencia. Hasta aquí ya tenemos un par de enseñanzas, ¿sí o no? Por lo menos hasta aquí yo ya encuentro dos cosas. La primera, que podemos clamar a Jesús a pesar de, y Él nos responde. Y la segunda, que tenemos que seguir ¿qué? Las instrucciones del Señor. ¿Está de acuerdo conmigo? Hasta ahí vamos, ¿cierto? Pero hasta ahí no hemos hablado de alabanza, de adoración ni de gratitud. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con uno de ellos? Ay, es que es tremendo. Versículo 15 y 16. Entonces, ¿cuántos? Uno de ellos. ¿Cuántos eran ellos? 10. Entonces uno de ellos,
viendo que había sido sanado, ¿qué pasó? Volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Entonces, cuando uno se dio cuenta, el texto es interesante porque resalta ese uno, pero en realidad, si fueron sanados, entonces todos se dieron cuenta, ¿o no? Estaba leyendo un comentario y decía, de pronto esos otros, de pronto, se fueron para el templo, como Jesús les dijo, pero allá se quedaron enredados en la religión o qué sé yo, y se les olvidó devolverse. Solo uno. Como haya sido, esto lo estoy diciendo, es el supuesto, aunque yo no predico supuestos, sino lo que dice la palabra. Pero como la palabra no me da más detalles, se podría pensar, o más bien, digámoslo, y entonces los otros 9, ¿para dónde cogieron? ¿No le parece interesante que dice solo uno? Esta historia siempre me impacta, porque quizás yo también pienso y digo, y entonces el milagro de los 9, ¿cómo fue? ¿Sería diferente? Lo diferente es la respuesta. Lo diferente fue la respuesta. Y vamos a mirarlo. Este hombre, el punto 3, por favor, regresó en gratitud, en alabanza y gratitud, ¿qué? Extrema. Copié esa palabra de un comentarista que decía que este hombre se devolvió a adorar al Señor y a darle gracias de manera que, ¿cómo diríamos por aquí? Exagerada. Mire cómo dice el texto, porque es que el texto nos relata una acción, no de llegar a decirle el hombre, Señor, venga, le digo, mire, ¿se acuerda que yo estaba gritando y que vinimos y que le dijimos y entonces pasó esto? Que no, así no llegó él. Dice aquí que el hombre llegó como en un alboroto, ¿sí o no? Dice, cuando se dio cuenta volvió glorificando a Dios a gran voz. O sea que muchos se dieron cuenta y además de eso se postró a tierra a los pies y le dio gracias. Por eso decía el comentarista, extremadamente. Y a mí me impactó ese extremadamente, porque sabe la historia que nos enseña, y estamos hablando de actitudes de un verdadero discípulo. Y un verdadero discípulo debe ser agradecido extremadamente. Yo no sé usted, y la invitación es a que seamos agradecidos extremadamente. ¿Está agradecido extremadamente con el Señor? Denle un aplauso al Señor al menos. Glorificando a Dios. Yo me imagino, alabado sea Jesús, bendito sea Señor, Hijo de David. Bueno, todo lo que se le decía. Y entonces ya la gente no estaba escuchando, Jesús, maestro, ten misericordia, sino ahora que está escuchando, Jesús, tú eres el Señor. Jesús, gracias. Jesús, te alabo. Bendito seas, Señor. Pero hoy en día, ¿sabe qué pasa a veces? Cristianos, decía el pastor Germán, agentes 007, encubiertos, que nadie se dé cuenta que él va a la iglesia, que tiene un Dios que le ha salvado. Porque es que no hay que ser exagerados ni fanáticos, no. La Biblia no habla que seamos fanáticos y exagerados. El fanatismo es algo que hay que cuidar, hermanos, que no hay que hacerlo, porque el fanático hace las cosas sin entendimiento. Pero los verdaderos adoradores adoran verdaderamente y porque entienden lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermano. Agradecido
extremadamente. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál ha sido tu reacción frente al Señor? Pues ahí, pastor, como cuando usted era pobre. No, hermanos, gloria a Dios, el Señor nos salvó, nos dio nueva vida, nos perdonó, nos liberó, nos ha limpiado, nos llena de gozo, nos da promesas. Tantas cosas que hace el Señor como para no agradecerle extremadamente. Yo no sé, hermanos, el Señor me ha inquietado mucho al tema de las actitudes de un discípulo. Y no solo porque tuvimos una capacitación para los líderes, es porque la Biblia lo dice, hermano. Y aquí lo vemos. Uno solo se devolvió a darle gracias al Señor, pero no lo hizo de cualquier manera, sino lo hizo gritando, alabándole. Pastor, o sea que tengo que de ahora en adelante empezar a gritar y no se trata de eso, pero tampoco que lo encubras. Siempre reconoce lo que el Señor ha hecho en tu vida. Eso es una actitud de un verdadero discípulo. Gracias a Dios lo que ha hecho en mi vida. Gracias a Dios que me liberó. Gracias a Dios que me guardó. Gracias a Dios que me sanó. Gracias a Dios que me enseñó la verdad de la palabra. Gracias a Dios porque me ama. Mejor dicho, hermanos, nos tocaría cerrar la frase en infinitas gracias a Dios. Porque, hermanos, si no, aquí nos quedamos dándole miles de razones. Señor, gracias por la provisión, por el trabajo, gracias. Hermanos, nos quedaríamos ahí. ¿Gratitud extrema tienes para el Señor? Estaba leyendo también otro comentarista que si no vivimos una vida de gratitud a Dios, este no habla de gratitud extrema, sino de gratitud genuina, nos volvemos, no vamos a tener gratitud, sino lo que vamos a tener es pura queja delante del Señor. Ay, es que esta vida que me tocó, este sufrimiento. Ay, es que como a usted no le ha pasado. Ay, es que, hermanos, porque déjeme decirle, y no para que me diga si eso es verdad o a mí me pasa, no. Es más fácil contagiarse de alguien que se queja por todo que de contagiarse por alguien que le da gracias a Dios por las cosas que le suceden. Pero mire ese solazo. Uy, no, yo así para ir a la iglesia. La semana pasada llovió, entonces yo digo, ¿y entonces qué estarán pensando? Es un poquito exagerado, pero ¿sabe? Cuando perdemos la capacidad de agradecerle al Señor por todo, estamos en peligro de caer en queja. Y quizás Jesús, estos relatos, un comentarista decía, aquí solo habla que el que se devolvió era un samaritano. ¿Por qué Jesús dice que un samaritano? Porque posiblemente los otros eran judíos o qué sé yo, porque cuando estaban en esa condición de esa enfermedad de la lepra, eso allá no importaba si era samaritano, si era judío, si era de donde fuera. Por eso aquí dice que ese era samaritano. Pero quizás el judío que supuestamente conocía a Dios y vio las maravillas, no se devolvió. Y ahí está la otra pregunta de Jesús. Es el cuarto punto. Versículos 17 y 19. Al 19, perdón. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Hermanos, aquí vemos que realmente fueron sanados todos. ¿Sí o no? Otra vez lo leo, dice, Jesús le pregunta a este hombre, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Jesús sabía, aunque no los había visto, pero Jesús sabía. ¿Y qué les dice? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Dónde está el resto? No hubo quien volviese y diere gloria a Dios, sino este extranjero. Qué tremendo. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado, o más bien tu fe te ha sanado. La pregunta de Jesús es un indicador tremendo. Aquí los que les gustan las matemáticas, y yo a veces digo matemáticas en el sentido de los cálculos. Por ejemplo,
Dice en Isaías 40 que Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando usted multiplica por cero, ¿cuánto le da? Cero, ni siquiera le da el mismo valor. Pero Jesús, las matemáticas en Dios es que Él multiplica aun cuando no haya. Alabado sea el Señor. Es tremendo. Pero aquí un cálculo también. ¿Cuántos eran? 10. ¿Cuántos se devolvieron a darle gracias al Señor? 1. Eso indicaría que solamente el 90%, oiga pues, el 90%, ni siquiera la mitad. El 90%, ¿qué pasó? No volvió, ni dio gracias. ¿Cómo se le dice a una persona que no da gracias? Ustedes lo han dicho. Ingrato. Bueno, el ingrato es como el que se olvida, ¿no? Pero el desagradecido es el que recibe un favor. Antes como que dice, bueno, ¿y qué? ¿Y cuándo más? Los discípulos, por allá hay una historia en el Evangelio de Juan también, que el Señor les dio pancito, les dio pescado y al otro día fueron a buscarlo a ver qué más le daba. Pero bueno, esa es otra historia, pero eso refleja el corazón del hombre. Hermanos, el 90% no volvió a Dios, no volvió a Jesús. ¿No le parece una cifra muy exagerada? Y yo a veces me pongo a mirar y digo, Señor, ten misericordia, porque estos se olvidaron de darle gloria al Señor. Y no es que no haya pasado nada en su vida, porque aquí este texto nos refleja que los 10 fueron sanados, o sea, el 100% de los que clamaron recibieron algo maravilloso del Señor, que fue la sanidad. Algo recibimos del Señor. Hay quienes dicen, no, es que eso el evangelio, eso la fe, eso es solo para algunos. No, eso no es, hermanos, porque todo el que pide, ¿qué pasa? Dice Jesús, recibe. El que pide, recibe, hermanos. No lo digo yo, no es un lema, una frase bonita para tener, para ser emotivo en la vida. No, lo dijo Jesús, el que pide, recibe. El que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. Lo dice Jesús, no lo digo yo. Lo dice pues la palabra. Los 10 recibieron, pero 90 se olvidaron, 9 se olvidaron de ellos. Aunque en realidad, hermanos, aquí lo que vemos es solo 2 grupos. ¿Sí o no? Solo 2 grupos. Dios y Jesús hizo una obra maravillosa. Es que, hermanos, nosotros hoy en día ya no hay mucho problema con este tema de la lepra, pero en esa época era una cosa terrible. O sea, no había nada que hacer, no había tratamientos, no había, y ya la condición de vida de la persona era una condición totalmente diferente. Pero solo uno se devolvió. Y aquí vemos solo 2 grupos, iglesia. Aunque uno mayoritario y uno minoritario. Ya no hablo en temas en porcentajes, sino en solo 2 grupos, sencillito. El grupo de los agradecidos, aunque era más poquito, y el grupo de los desagradecidos. ¿Qué podemos aprender de la historia? O más bien, yo le tengo una pregunta en medio de este mensaje. ¿De cuál grupo somos? ¿Cuál es la actitud que debemos tener? Solo uno se devolvió a alabar al Señor y a darle gracias, y quizás no tuvo reparo de que le dijeran, de que lo callaran. Deje la bulla, deje cantar tanto, deje de aplaudir, porque a veces es como un estigma, ¿no? Pero, ¿y los otros? Aunque eran más, el mismo Señor sabía, el mismo Señor se dio cuenta. O si no, ¿por qué le pregunta? Pues Jesús ya sabía, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiere dejarnos el relato, la historia? ¿En cuál grupo estamos? Porque ya vimos que no hay límites para acercarnos al Señor y recibir su favor. No hay límites, no hay ninguna condición. No es que lo que era, lo que tenía, lo que hizo.
Hermanos, eso para el Señor, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Si dice que Él separó nuestras rebeliones como está el oriente del occidente, ¿cuándo se vuelven a encontrar? Nunca, cardinalmente nunca, ¿cierto? No hay límite, pero la diferencia sí está en la respuesta que damos al Señor. Y es un asunto de actitud. Sí, hola, sí, hola, 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 sí. Es un asunto, sí, hola. Es un asunto de actitud. No, se me escucha. Sí, hola. Es un asunto de actitud, hermanos. Dos actitudes a resaltar esta mañana para con el Señor: adoración y reconocimiento extremo, y gratitud. Y gratitud. No podemos ser ingratos con el Señor, hermanos. No podemos caer en el grupo de los desagradecidos, porque los desagradecidos no solamente son desagradecidos, sino son los que se quejan por todo y no tienen contentamiento en la vida. El apóstol Pablo, ¿qué dijo? Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el desagradecido, ni en la escasez ni en la abundancia, solo la queja. Ay, pastor, eso no existen personas así. Bueno, de pronto por aquí no, eso es por allá, lejos, lejos. Pero hermanos, ¿en qué grupo estamos? Démosle la gloria a Dios por todo. Démosle la gratitud. Mira lo que dice Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:18. Y allí hay otras actitudes, hermanos. Yo estoy, eh, estoy revisando y repasando todo lo que la Biblia habla en cuanto a la actitud. Y es tremendo, es amplio. Primera Tesalonicenses 5:18. Dice: dad gracias a Dios algunas veces, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios ¿en qué? En todo. ¿Y qué será todo? En lo bueno y lo malo. Aquí la historia que leímos nos resalta que lo que le sucedió a ellos o lo que Jesús hizo fue buenísimo, maravilloso, ¿sí o no? Pero aún también en medio de las dificultades debemos darle gracias a Dios, porque también la gratitud nos va a guardar de la murmuración. El pueblo de Israel, y un comentarista lo decía, el pueblo de Israel vio las maravillas de Dios, vio la salvación de Dios, vio la provisión de Dios. El pueblo de Israel vio la promesa cumplida. Todo lo que el Señor le dijo a Abraham, el Señor lo cumplió. Pero aún así, ellos, por no tener una actitud de gratitud, pasaron de la ingratitud a la murmuración. ¿Cómo le parece? Dice que en esa iglesia, ¿cómo le parece que? No, hermanos, porque no hay gratitud y no hay gozo. Incluso, mismo Pablo habla ahí algunas otras actitudes. Solo mencionémoslas, no voy a centrarme en ellas, solo para ir culminando este mensaje. Ahí mismo en primera de Tesalonicenses 5:16. ¿Qué actitud aparece allí? Ayúdenme con las pantallas, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. Tremendo, no es fácil, pero es la actitud a la que nos llama el Señor. Ay, no le sirve nada a la persona. No,
Estar siempre gozoso. Otra actitud, versículo 17. Ora sin cesar. Qué maravilloso. Las cosas tampoco es así tan fácil. Esos leprosos tuvieron que alzar la voz, perder el miedo, decirle Jesús. Y allí no dice cuántas veces, pero quizás Jesús, Jesús. Y no era porque eran los 1000 Jesuses. No. Era Jesús, el verdadero Jesús. Pero tuvo que esforzarse quizás, orar, clamar. No nos cansemos de qué, de orar. Ay, no, pastor, pero es que eso no, hermano. Sigamos orando hasta que suceda algo. Estar siempre gozosos, orar siempre. Y el versículo 19, dejémoslo solo estas como por ponerla en el marco. El versículo 19 dice: no apaguéis al espíritu. O sea que también debe haber fervor, debe haber esa búsqueda. Mire, hermanos, es tan lindo, bueno, aunque no es el tema de este mensaje como tal, pero es tan lindo cuando uno le dice: Señor, yo no puedo. Que seas tú con tu espíritu guiándome, enseñándome, fortaleciéndome. Y viene la presencia del espíritu y nos guía. Porque usted después se da cuenta y dice: ve, yo nunca me hubiera imaginado eso, yo no lo hubiera hecho así. Ay, pero yo, o sentí algo tan especial. ¿Quién era? El Espíritu Santo. Pero cuando nosotros no nos volvemos solo, no, eso no va a pasar. No, es que no, le dejamos espacio a que el Espíritu Santo venga y traiga en nuestra vida cosas sorprendentes y maravillosas. Y eso nos lleve a ¿qué? A la gratitud y a la adoración. ¿Cuántos agradecidos hay esta mañana aquí? Recuerde, aunque sean más poquitos, como nos narra la historia, lo importante no es ser del grupo de los más numerosos, sino de los verdaderamente agradecidos y que adoran al Señor. Amén. Dele un aplauso al Señor. Esa es la actitud correcta, hermanos. Y yo no les estoy hablando solo de actitud positiva. No, esto también tiene que ver como con un acto de fe. Un acto de fe. Señor, gracias por lo que me has dado. Señor, gracias por las pruebas. Señor, gracias porque todo lo que he recibido ha sido por tu misericordia. Señor, gracias. Hermanos, no nos podemos cansar de darle gracias al Señor. Esa es la actitud. Jesús le preguntó a este hombre: ¿y dónde están los otros? No fue que Jesús dijo: ay, bueno, aquí este sí vino y me dio gloria. Jesús también estuvo preocupado. ¿Por qué? Por la actitud de los otros. Pero eso ya es un asunto del Señor y de los otros. Pero usted y yo, que tomamos una determinación de siempre estar agradecidos y alabar al Señor, mantengámonos ahí, siempre, en todo, hermanos. Así que yo le invito a que esta mañana se coloque de pie y vamos a orar. Hoy vamos a participar de la cena. Pero yo sé que aquí hay más de un agradecido por todo. Pastor, eso se sabe. Sí, pero ¿qué tanto? ¿Qué tan seguido le das gracias al Señor? Llevo 26 años caminando con el Señor y yo digo: Señor, gracias. ¿Sabe? Un día me di cuenta que el Señor me había sanado. Yo he contado este relato brevemente para que pasemos a la cena. Yo tenía un problema con el alcohol. Estaba dominado, estaba atado al alcohol. Yo no concebía la vida sin alcohol, y en todo, hermanos, un paseo, una salida, no, eso era una cosa horrible. Un mal hábito, un vicio. Conocí al Señor, fue el único que me liberó. Hice muchas cosas previas como para tratar de liberarme de todo esto. No, solo Jesús me pudo salvar, me pudo liberar de eso. Pero un día también me di cuenta, en medio de una capacitación, que las personas que quizás hemos pasado por situaciones de adicción tenemos una afectación mental, física.
en el cerebro. Y nuestro cerebro depende de ciertas sustancias, por eso se llama farmacodependencia, no sé cómo más heredará el resto, dependencia. Aún hasta el tema de los juegos, la ludopatía y todo eso es un tema de afectación física en el cerebro. Lo que pasa es que el cerebro es un asunto sorprendente. No es como me duele una muela, una uña, no, es diferente, pero había una afectación. Cuando ese hombre dijo que cuando una persona puede ser libre de eso, es porque ya Dios sanó también esa necesidad y esa dependencia. Ese día fue un día feliz para mí. Yo dije: Señor, no solo conozco tu libertad, lo que tú hiciste, sino también tu sanidad. Gloria a Dios. Y me sentía como yo decía: gloria a Dios, me di cuenta que el Señor me sanó. Quizás no era otro tipo de enfermedad, pero sí estaba enfermo mi cuerpo, y Él me sanó. ¿Sabe? Porque Él tiene misericordia, y porque podemos a Él acercarnos y decirles. Pero también, hermanos, el llamado, ¿cuál es? Seamos agradecidos. Así seamos del grupo de los poquitos, pero seamos del grupo de los agradecidos y de los que damos siempre el reconocimiento al Señor por todo lo que hace. Cierra tus ojos esta mañana y piensa en todas aquellas cosas que el Señor ha hecho. Si quizás tenías una enfermedad, como te cuento yo, que después me di cuenta, o si quizás no la tenías y era solo un tema de un vacío existencial, y aunque no es algo menor, el Señor te dio sentido de vida, el Señor te restauró, el Señor te quitó esa condición, quizás como el leproso allí. Quizás pensabas y decías: pero ¿y yo cómo me puedo acercar a Dios? ¿Y yo cómo puedo cambiar? Pero Él un día escuchó tu clamor, Él un día vio tu corazón, Él un día vio esa miseria en tu corazón y en mi corazón. Y aún mientras caminábamos obedeciendo lo que Él pedía: vuelve a la iglesia, ve al culto, haz esto. Mientras caminábamos, sucedió algo maravilloso. Y lo más maravilloso que tenemos como hijos de Dios es una nueva vida, además de todas las otras cosas. Pero ¿qué esperaba el Señor? ¿Qué esperaba Jesús? Que volviésemos, o más bien en la historia, que volvieran. Por eso Él pregunta: ¿y los otros? Pero que en esta mañana podamos decirle: Señor, yo soy de los que vuelvo a ti a decirte gracias. Yo soy de los que vuelvo a ti a caminar contigo y a decirte: Señor, gracias, y alabarte, porque así como este hombre se postró ante Jesús, reconoció que Él era el Señor, que Él era el que lo había levantado, que Él era el que lo había sanado. Aún Jesús le dijo: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Porque el asunto no es solamente hacer las cosas por hacerlas, el asunto es hacer las cosas creyendo, y así recibiremos de parte del Señor todo aquello que el Señor tiene para nuestra vida, porque Él conoce nuestra condición, sabe en la condición en que estamos. Iglesia del Señor, hoy te digo algo: levántate en el nombre del Señor, levántate con confianza, levántate, porque aún a veces piensas: no, es que yo estoy tan lejos, es que yo hice esto o aquello. Hoy te digo de parte del Señor: Él está atento a tu clamor. Cuéntale ahí esta mañana, en un minuto, en unos breves momentos, dígale: Señor, ayúdame con esto. Ten misericordia de mí, Jesús, y ayúdame. Dile aún al Señor: ayúdame a creer y a confiar, pero también ayúdame a obedecer. Ayúdame a obedecer. Ellos, mientras caminaban, recibieron el milagro, Señor. Y en esta mañana, Padre, oh aleluya, yo siento que aún muchos luchan y están en la dificultad,
Pero mientras camines en la obediencia en el Señor, Él se manifestará. Él se manifestará. Señor, gracias. De antemano te doy gracias. Pero cuando veas esa obra poderosa y especial en tu vida, en eso que estás pidiendo, no seas como los 9 que quizás se quedaron por ahí embolatados, o quizás no tuvieron en cuenta. Únete a aquel que se volvió a darle la gloria a Dios, a darle la gratitud extrema, a decirle: Señor, gracias. Porque Jesús no es una religión. Jesús es el Señor, es el Maestro, es el que vive, es el que reina, es el que puede hacer las cosas sorprendentes y grandes. Por eso volvamos a agradecer al Señor y alabarle. Levanta tu mano derecha un momentico y dile: Señor, gracias. Yo te alabo por todo lo que ha pasado en mi vida, aún por aquellas cosas que quizás no han sido fáciles, pero hoy yo te bendigo y te doy gracias. Dele gracias. Abra su boca y dígale: gracias, Señor, por todo. Porque mientras seamos agradecidos, vamos a poder estar cerca del Señor. Jesús habló con aquel que agradeció y preguntó por los otros: ¿dónde están? Pero que tú estás aquí esta mañana a decirle: Señor, gracias por todo. Y aún yo te quiero decir, dile: gracias, Señor, aún por lo que voy a recibir, aún por lo que veré en medio de mi caminar. Porque Dios es real, porque Jesús se manifestará. Solo necesitas creer y volverte en gratitud y en adoración al Señor. Gracias, Señor, gracias. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor esta mañana.